Vamos a empezar con la clase de hoy, que es acerca de liderazgo. Pero me gustaría hacerles un pequeño anuncio, informarles algo. Si ustedes van a la página de la Iglesia Hispana, no sé si alguna vez la visitaron, a partir de esta semana pueden encontrar en este sector lo que se llama estudio bíblico. Si ustedes clican ahí, van a acceder al estudio bíblico de la Iglesia Integral que estamos teniendo. Es decir, que en algún momento ustedes van a ver esto mismo que estamos grabando en este lugar. Pero lo que van a tener aquí son todas las clases del estudio bíblico que hemos visto hasta ahora separadas por temas. Entonces, primero las 3 clases de misiones, acción social, evangelismo y hasta ahora alabanza y adoración. Entonces, si ustedes cliquean cualquier video, van a poder verlo ahí mismo. Así que los invito a visitar, a explorar la página, pero basta de anuncios, vamos a empezar con el tema que tenemos hoy. Y el tema es liderazgo. Vamos a empezar con la primera clase sobre liderazgo. Y me gustaría que podamos ir rápido. Hay muchas cosas para el comienzo, pero en realidad me gustaría que no demoremos mucho, pero que sí podamos participar todos. Yo siempre digo que me gustaría que participen todos y después voy rápido, y nadie tiene tiempo ni de hablar. Pero para esta parte vamos a empezar hablando de liderazgo y al principio voy a necesitar de la participación de todos. Algo tienen que decir. No importa si está mal. Si está mal solo nos vamos a reír de ustedes y después seguimos. Nadie se ríe de nadie. Todas las opiniones son válidas. En la clase de hoy vamos a ver una introducción donde vamos a hablar de algunas ideas y conceptos de liderazgo y tratar un poco de construcción. Y después hablar del éxito, el poder y la libertad. Entonces, pasamos a la introducción. ¿Cuál es el problema o uno de los problemas cuando hablamos de liderazgo? Y cabe destacar que cuando hablamos de liderazgo en estas clases estamos hablando de liderazgo cristiano, del liderazgo dentro de la iglesia, porque este es un estudio que habla de la iglesia integral. Y entonces, dentro de la iglesia integral, vamos a ver qué se entiende por liderazgo, cómo se puede ver el liderazgo o repensar el liderazgo dentro de la iglesia, las personas que ejercen algún tipo de autoridad. Y uno de los problemas, como decía, de liderazgo, es que la mayoría de las definiciones de liderazgo, muchas de las dinámicas de la teoría que tenemos acerca del liderazgo, provienen no del ámbito cristiano, sino que provienen tal vez del ámbito empresarial. Y nosotros podemos saber, si investigamos un poco, que las empresas se manejan con otra dinámica distinta a las iglesias, con otros objetivos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos modelos de liderazgo o cualquier tipo de modelos empresariales y los llevamos a la iglesia? Transformamos un poco la iglesia en una empresa. ¿Y cuáles son los riesgos de que una iglesia sea como una empresa? Hay varios. Para esta introducción me gustaría que tratemos de analizar algunas ideas, algunos conceptos, algunas imágenes que surgen cuando uno busca la palabra liderazgo. Entonces, vamos a empezar viendo imágenes. Imágenes que surgen en un buscador cuando nosotros buscamos liderazgo o líder. Y me gustaría que ahora sí todos opinen, aunque sea digan algo, no importa si nos cruzamos, si nos enredamos, pero ¿qué idea les sugiere? Hay algunas que pueden ser buenas, algunas que pueden ser malas. La idea es que ustedes digan, esa me gusta, esa no me gusta, y tal vez un por qué. Primera imagen, un líder. ¿Qué les sugiere esta imagen? Eso es un jefe. Un jefe, parece. Alguien que está encima de la montaña. Alguien encima de la montaña en un trono. Exacto, un rey. Un rey. Bien, seguimos. Vamos analizando. Después decimos si es bueno o malo o algo, pero por lo menos ahí vamos analizando. Bueno, esta tal vez podríamos decir si es buena o mala. ¿Qué les parece? ¿Buena o mala? Sí, mala. Mala. ¿Cuál sería el jefe en este caso? Y el jefe está sentado en la carretilla, parece. Sí. Sería un escritorio. El Pero- escritorio. Es el Es bueno. el jefe pisa cabezas.
¿Y cómo están sus personas lideradas? Totalmente subordinada. Dominada. Humilladas, no muy contentas. Entonces Bloqueada. podríamos decir tal vez no es el modelo ideal. Bien, No. siguiente. Ajá. Bien. Es un modelo y todos lo siguen. ¿Quién sería el líder en esta imagen? ¿O de qué color estaría el líder? El El rojo. de rojo. El rojo es claramente el líder y todos Y lo todos los siguen. demás lo siguen. Bien. ¿Qué podemos opinar de este líder? Bueno, Gobierna está por el loco por terror. Autoritario. Autoritario, interesante. autoritario. El Sí. que señala con el dedo. Produce terror. Bien. Que los Tal hay vez es montones. efectivo, tal vez cumple los objetivos que se propone, pero bueno, ¿a qué costo? Pero, Esta. ah, El que maneja. Bueno. Manipulador. como Ujú. títeres. Bien. Muchos entienden el liderazgo de esta manera, como el arte de manipular a la gente para que haga el objetivo que uno tiene. Ujú. Y un buen, no digamos líder, un buen jefe o alguien útil para una empresa es el que logra que todos cumplan el objetivo de la empresa. Bien, siguiente imagen. Un visionario. Un visionario, bien, el líder que Uno. tiene la visión, No, ese es lo que sabe es dónde el va. ¿Cómo, José? Pero no rema. Ajá, tiene la visión, pero no rema. no rema. Eso es lo que Interesante. Parece que en este caso la gente no necesita saber dónde va, ¿qué es lo que necesita? Saber remar. sí. Por lo Siguiente visto. imagen. Son varias imágenes. Bien, ¿qué les surge de esta imagen? Aquí vamos más o menos, este sí me gusta, Ajá. Sí. porque está Que enseñando comparte. al que no tiene una ideita, pues mira, le está dando lucecitas para que tenga una idea. Entonces lo está ayudando. Bien. Es interesante el que comparte sus ideas. Claro. Está bien. Si lo quisiéramos analizar negativamente, ¿cómo podríamos analizarlo? Ah, puede ser que le esté quitando la luz también a él. Le roba las No lo había ideas. pensado de esa manera. Está Pero robando la idea. robando las ideas, no, me parece, a mí me daba la sensación de que le estaba dando. Pero Están sonrientes. están todos contentos, sí. O uno tal vez podría decir, bueno, el líder es el que tiene las ideas y las que lo siguen son los que no tienen ideas. No, pero el otro Aunque brilla con uno su allá propio atrás luz. parece que tiene ideas, Ujú. porque Claro. tiene el amarillo también. Puede Le da ser, ideas al que no tiene. le da ideas al que no tiene. Bien, siguiente imagen. Esta es Como la del más, pececito. más igualdad. Sí. Bien, la Sí. que dirige. Más feminista. Claro. Esta imagen, ¿qué le sugiere? Mm. Y que el jefe, que se quiere ir a la casa la empleada y el jefe le dice que tiene que cumplir el horario, parece. Es interesante que estas imágenes surgen no de la búsqueda de la palabra jefe, sino de la palabra líder. Ajá. Pero bueno, el líder que pone las tareas por sobre las personas. Ujú. Antes podría Algo ser. así. Bien, siguiente imagen. ¿Alguna vez alguien tuvo un jefe así? Líder sí, jefe no. Bien. Acá podríamos decir, lo hicieron, no sé si tiene la cara de la persona más inteligente del mundo. No, Así que no, no, ya no, de no. por sí nos dice que, bueno, pero alguien que entierra, que aplasta a la gente. Hay muchos líderes Sí, que sí. no le gusta a la gente que sobresale, le gusta como que todos estén ahí cumpliendo su rol. Haciendo Pero lo que bueno. él quiere. Siguiente imagen. Como la otra. Sí, Bien, sí. hay algunas que como que repiten ideas, pero bueno, acá tendríamos otro líder que podríamos llamar autoritario. Sí, sí. O A el veces que el tiene a ambiente todos laboral es así también. bien, es que
En los ambientes laborales, por lo general, son piramidales, y el que está abajo, si sube, después va a estar por encima de uno. Claro. Entonces, cuando alguien es brillante, a veces es mejor tenerlo ahí controlado. Claro que Debajo eso la pata, no como quien pasa dice. en las iglesias, que no hay líderes cristianos que se sienten amenazados por los dones de otros, ni nada. No sé. Pero bueno. Bien. Bueno, yo he escuchado cuentos de que no es así. He Y hay escuchado ironía, José. iglesias que tienen cultivos de hongos. Los tienen a la sombra y les dan estiércol. Sigamos con las imágenes. Bueno, ¿Qué nos dicen, qué me pueden decir acerca de esta imagen? es como un Mm. monstruo que le tiene Claro. miedo. Bien, hay muchos jefes, muchas personas que según cómo se levantaron esa mañana, es como te trataron ese día. Sí. Bien, hay muchas ideas acerca del liderazgo, los jefes. Bien, ¿qué me dicen de esta imagen? Oh, Pobrecito, tiene baja autoestima. Sí, una persona... El ego. el ego es más grande. Uf, Claro, se lo come. bien, Superman. la imagen que tiene de sí mismo. Bien, Sí. muchos anhelan posiciones de liderazgo por esto mismo, porque Sí. el título les hace sentir de esta manera. Ujú. Bien, ¿qué me dicen de esta imagen? Vamos, vamos, así, esta me gusta, esta me gusta. Bien, alguien Claro. que Vamos para arriba. Sí. ayuda a otros. Esta Dale. imagen, A subir a la montaña. bien, tal vez el líder como El rey. Como el rey. el ajedrecista, tal vez. El que mueve piezas, Sí. el que mueve Claro. peones, mueve gente, mueve para acá, para allá. Es el que va controlando. El titiritero también. Se puede Sí. asociar también a la imagen que habíamos visto de titiritero. Mm. Bien, esta imagen. Egocéntrico también. Necesita que lo prueben. No, pero están Bien. todos de acuerdo. No sé, Pero no, No se lo sabe si es por sabemos. conveniencia, José. No se sabe si es por conveniencia. cuando depende de tu Sí, sueldo, sí. a veces. Bien, Claro. igual estamos tratando de analizarlo desde el marco Familias de la iglesia. de chupamedia, digamos. No sé. O mucha gente contenta con un buen líder. Bien. Acá es interesante. ¿Cuál sería el líder? En la mano. La mano. Claro. Interesante. Ujú. El que indica el camino. Sí. Esta es parecida a otra que Aquí habíamos vamos visto, todos, pero él Pero le está está remando. remando. pero No lo está que remando. Se está mojando mira tiene un remo en la mano. Una pequeña diferencia, una gran diferencia. Sí. mucho. Guía y ¡Ja! ponen este Este no sería el de mejor los que abundan, digamos. modelo. Bien. Feo, feo. Esta tal vez es más abstracta, pero ¿qué le surge de esta? Mm. Bueno, que puede ser que esté señalando al que tiene ideas, nada más. Claro, hay reconocimiento. Por ahí Bueno. potencia, talentos. Sí, eso Bueno. también. Es interesante. Acá tenemos al Batuta. director de la orquesta. Eso, el que dirige la Pero orquesta. fíjate que él no está en el grupo, él está separado del grupo. Sí. Ajá, Pero interesante. Y el todos le grupo dan la parece que espalda. mira por otro lado. Mira para Sí. otro lado y hay un divorcio total. Sí. Ujú. Trump Interesante. y los demócratas. ¿Cómo? No Trump, sé, yo. No se escucha. Trump No se y la escuchó muy bien. Bien. Entonces, como vemos, muchas de las imágenes que vienen asociadas a lo que es el liderazgo, el líder, traen ideas
no hay conceptos vacíos, no existen conceptos, digamos, libres de ideas. Y cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de una iglesia, cuando empezamos a construir una iglesia, y la iglesia empieza a crecer, y se necesitan personas que ayuden a organizar, ya sea ministerios, ya sea áreas de la iglesia, por lo general se nombran líderes. Y a veces cada uno trae su propia idea de liderazgo. O no es que la trae o se le da. Hay gente que a veces está formada por otros y ese otro tenía su propia idea de liderazgo. Tal vez si nosotros crecimos en una iglesia y había un tipo de liderazgo, es el tipo de liderazgo que conocimos. Por más de que nosotros hayamos sufrido bajo ese tipo de liderazgo, lo más probable es que lo repitamos cuando nosotros seamos líderes. ¿Por qué? Porque nunca nos pusimos a pensar sobre eso. Por eso esta primera parte. Podemos algunas palabras también asociadas que surgen como sinónimos de la palabra líder o liderazgo. Entonces podemos decir que son buenas o malas, pero tenemos autoridad, influencia, control, estrategia, iniciativa, cabeza, director, guía, mentor, superior, fuerte, comando, encargado, regidor, caudillo, mandatario, capitán, jerarca, empleador, responsable y dueño. Ahora, si nosotros tratamos de pensar en una idea, como les decía, cristiana, pensemos en Jesús, pensemos en el tipo de liderazgo de Jesús. Y digamos, tal vez ustedes díganme si estas palabras se aplicarían a su tipo de liderazgo o no. Autoridad, sí, él tenía autoridad. Influencia, Sí, sí. Control, total. total, pero al mismo tiempo había muchas cosas que estaban Blando. fuera de su control. Podríamos Sí, sí. ponerle un asterisco a control. Sí. Si bien él estaba al tanto de todo, podríamos pensar. Estrategia, bueno, él tenía una manera de llevar adelante su misión y venían personas dándole otras ideas o querían hacer otras cosas y él tenía su estrategia. Iniciativa, tenía. También. Cabeza, sí, él es, Sí. bueno, la cabeza de la iglesia, Cristo. Sí, Director, por eso. podría ser. Guía, Sí. sí. También. Mentor, Mentor. era También. mentor. Superior, bueno, tal vez el ejemplo de Sí, Jesús es difícil compararse porque él es todo le calza bien. Si decimos rey, estamos bien, está bien. Pero bueno, es Claro. interesante. Empleador, a ver, saltemos a otras. Él llamó a los 12 discípulos, pero no sé si sería empleador. Caudillo sí Dueño, que no le va, caudillo es tal vez otro tipo de liderazgo. pero no lo es, Jesús no lo es. Ajá, por Tampoco eso. mandatario. Mandatario no, ¿no? Bien, entonces podremos decir que dueño. Bueno, Como Dios. teológicamente podremos decir, pero en su tiempo en la tierra, él no era dueño de la No. gente. Entonces, bien, vemos que hay cosas que aplican, cosas que no. Vayamos a algunas definiciones de liderazgo. Persona que comanda un grupo, organización o país. Esto sería liderazgo, proceso por el cual una persona influencia a otros para cumplir objetivos o metas, guiándolos para asegurar una dirección cohesiva y coherente. Hay algunas cosas interesantes. Un líder como una persona que influencia a otros para cumplir objetivos o metas y guía a esas personas para asegurar una dirección. Seguimos. Líder, persona que tiene una posición dominante o superior y que es capaz de ejercer un alto grado de control o influencia
sobre otros. Tal vez esta a mí me hace un poco más de ruido, como una persona dominante o superior, y salgamos del ejemplo de Cristo y vayamos al ejemplo de un liderazgo en la iglesia, donde se nos dice que todos somos iguales. Iguales. Entonces, bien, una posición dominante o superior, tal vez ya no está en bíblico, Aparte que podríamos no decir, tenga control. y que ejerce un alto grado de control. Ahí Claro. ya como que no me va gustando tanto la idea. Bien, liderazgo, el arte de motivar a un grupo de personas para actuar y cumplir una meta común. Bueno, esta me suena Estaría mejor. bueno. Y líder, la persona en un grupo que posee la combinación de personalidad, y habilidades de liderazgo para hacer que otros sigan su dirección. Bien, acá estamos hablando de personalidad, como que es algo que viene dentro de uno, la capacidad de liderar, pero también habilidades de liderazgo, y las habilidades se pueden desarrollar. Es interesante, que hace que otros sigan su dirección. Bien, y quería hablarles entonces un poco acerca de la deconstrucción. ¿Qué significa esto? Les decía que muchas veces nosotros traemos ideas de liderazgo, o a veces surgen nuevos movimientos, aún dentro de la iglesia, que dicen, hay una mejor manera de organizar la iglesia, hay una mejor manera de crecer, hay mejores maneras de organizarnos dentro de la iglesia, porque si cumplimos con estos pasos y estos requisitos y se nos organizamos de esta manera, podemos ser mucho más eficientes. Pero a veces trayendo esas ideas de otros lados, del marketing, de las management de empresas o de algún otro tipo de ciencias, si no los contrastamos con la Biblia, podemos correr riesgos de que nos lleven a tipos de liderazgo que se alejan de lo que Dios pensó cuando Él pensó la iglesia, porque la iglesia no es una construcción humana, es una idea de Dios. Entonces, como es una idea de Dios, lo que nosotros tenemos que buscar cuando tenemos una iglesia, en primer lugar, es entender, es definir cuál es esa idea y después llevarla adelante. No es cómo podemos abrir una iglesia, no es cómo podemos ganar más gente, no es cómo podemos hacer un culto más atractivo para la gente. Lo que necesitamos hacer es cómo podemos hacer que lo que nosotros tenemos se asemeje lo más posible a la idea que Dios tiene de esta iglesia. Y después las formas cambian. La forma es tal vez lo de menos. Podemos usar este estilo de música, este otro estilo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Sí. Pero, ¿todos están escuchando bien? Háganme un dedo para arriba, perfecto. Lo que tenemos que hacer es pensar qué es lo que Dios tenía pensado. Entonces, deconstrucción es un término en realidad que habla de desmontar a través de un análisis intelectual una cierta estructura conceptual. Suena como algo muy ambicioso, pero es básicamente pensar un concepto, pensar una idea y tratar de desmontarla. No desmontarla para destruirla, sino para, después de que esté deconstruida, volver a construir. Ese es el propósito final. Entonces, un poco lo que van a tratar estas dos clases acerca del liderazgo es romper, desmontar, repensar la idea de liderazgo. Y después con esas piezas tratar de armar algo que sea lo más cercano a lo bíblico. Por eso vamos a tratar de no hablar de cosas que ya sabemos acerca del liderazgo, qué es un liderazgo, una definición o ese tipo de cosas, si bien ya lo vimos antes, sino tratar de ir un poquito más profundo. Y sobre deconstruir, podemos agregar de que se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades, las contradicciones de una teoría o de un discurso. Entonces, si nosotros lo aplicamos al liderazgo, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de ver cuáles son las fallas de ciertos tipos de liderazgo dentro de la iglesia, o ciertas ideas de liderazgo dentro de nuestro ámbito cristiano, las debilidades, las contradicciones. ¿Por qué? Porque si algo es muy efectivo,
y logra resultados, pero no es bíblico. Nos genera una contradicción. Si yo ejerzo determinado tipo de liderazgo y mi iglesia explota de gente, pero les digo que pasa de 20 miembros a 200 en un mes, ustedes me pueden decir, es de Dios. Es algo que es innegable. Hay fruto. Entonces eso es algo que es de Dios. Pero yo lo logré con una teología distorsionada, con un tipo de liderazgo donde amenazo a la gente y le digo, si vos no venís a mi iglesia te vas al infierno. Y las otras iglesias son peores que el infierno. Y la gente se llena de miedo y viene a mi iglesia. Y explota mi iglesia de gente. Eso es algo que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios anhela cuando Él pensó su iglesia. Yo entiendo que no. Entonces, la idea con el liderazgo y con todo en la vida cristiana es todo el tiempo repensarlo contrastándolo con la Biblia para que todo, si no es bíblico, aunque sea útil, aunque parezca útil, tal vez hay que descartarlo. Sí, José. Hay muchísima gente, yo los escuché a lo largo de toda mi vida, que prefieren no llamarlo liderazgo. Si no me gusta la palabra líder, y en cierta forma tienen razón cuando el concepto de líder es erróneo, ¿no? Entonces, bueno, tienen como un rechazo a la palabra. ¿Por qué? Porque no han desmontado la palabra, porque no lo han repensado, ¿no? Y por eso me parece que esto es muy importante, porque hay muchísima gente que no quiere hablar del liderazgo directamente. Bien, hay malas experiencias y hay gente que, por ejemplo, tiene un rechazo grandísimo a que lo llamen pastor. No me digas pastor. ¿Por qué? Porque han tenido malas experiencias pastorales. Y dicen, yo quiero llevar adelante una tarea espiritual, pero no me digas pastor, porque pastor es algo malo, algo feo. A veces con el liderazgo hay gente que le dicen, me gustaría que vos seas un líder de la iglesia. Y hay gente que dice, no, yo líder no quiero ser. Si querés, dame una tarea, yo la cumplo, pero no me digas líder, no me pongas un título. Pero no es porque la posición sea mala, es muy buen aporte, sino que a veces malas experiencias nos llevan a malas conclusiones. La idea ahora sería repensar la idea de qué pensaba Dios cuando Él mandó a que hayan autoridades, porque no es que es una idea que surgió de alguno de los primeros cristianos, diciendo, hey, la verdad que esto es un poco desordenado, ¿por qué no levantamos a uno de nosotros que sea la autoridad? No, sino que Dios mismo fue el que fue estableciendo. Y en la Biblia tenemos consejos de que hay personas que pueden ejercer roles de liderazgo y que tienen que cumplir ciertos requisitos y se espera ciertas demandas de ellos. No lo vamos a ver en este estudio, pero está en la Biblia. Si la leamos lo vamos a encontrar en algún momento. Tal vez lo podemos ver más adelante. Bien, éxito, poder y libertad. El éxito en el liderazgo. Interesante. Y ¿cuál es esta señal? ¿Alguien la conoce? Salida. Salida. ¿Y cómo es en inglés? Ahí, exit. Es interesante que la palabra en inglés, exit, y la palabra en español, éxito, tienen una misma raíz. Y justamente hacen referencia a una idea similar. Exit es salida, es salir de un lugar. Y éxito, en realidad, también hace referencia a salir de un problema, salir de una situación. Cuando uno tiene éxito, cuando tal vez uno está encerrado en una idea o en un problema y uno puede encontrar la salida de ese problema, se dice que uno ha tenido éxito. Y
es interesante que vamos a hacer una cosa, quiero mostrarles algo en este momento. Y para eso me van a tener que ver bien. A mí, ¿todos me ven bien? Les voy a mostrar algo que no lo voy a repetir 2 veces, así que tienen que estar muy atentos. ¿Ustedes ven esto que yo tengo acá en mi mano? ¿Sí? Es algo brillante. Y yo quiero que le presten mucha atención. Y 1, 2, 3. Desapareció. Un truco de magia. En la Biblia hay algo parecido a un truco de magia. A algo que sucede y que desaparece. Y es una historia que encontramos en uno de los evangelios, en el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas nosotros encontramos una historia que transcurre después de la muerte de Jesús. Y es el camino a Emaús. Después de la muerte de Jesús, se dice que 2 discípulos estaban caminando bastante tristes, porque había muerto su maestro. Y ellos estaban caminando desde el lugar donde había muerto a una ciudad cercana que se llamaba Emaús. Emaús quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros que tal vez si uno los camina los puede hacer, no sé, en 1 hora. Si uno camina triste tal vez puede hacerlos en 1 hora y media, 2 horas. Era un trayecto interesante y se dice que estas 2 personas estaban tristes, conversando acerca de lo que había sucedido, y se aparece una tercera persona y le empieza a hacer preguntas. Y estas 2 medio que se indignan. ¿Cómo puede ser que este no sepa lo que sucedió? Era la noticia más importante, todo el mundo estaba hablando del tema, pero parece que este extraño no sabía, entonces empiezan a contarle. Y este extraño que se les cruza en el camino empieza a enseñarles acerca del verdadero significado de lo que había ocurrido, hasta que llegando a su ciudad lo invitan a pasar a la casa, dice que están compartiendo con él, hasta que en un momento dice que se abren sus ojos y se dan cuenta. ¿Quién era esa tercera persona? Era Jesús resucitado. Y en ese momento, truco de magia, ¡puf!, desaparece. Pero ellos se quedan contentos porque no había muerto. Había muerto, pero no estaba muerto, había resucitado. Y en ese momento ya lo que ellos necesitaban lo tenían en sus corazones. Decían, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él estaba hablando con nosotros? Y yo creo que ese es el rol de un buen líder cristiano. Y no hablamos tanto acá a nivel organizativo, sino a nivel espiritual. Cuando hablamos de liderazgo, tal vez lo que más necesita o lo mejor que puede hacer un líder es acompañar a una persona durante su trayecto. Acompañarla durante el trayecto, y una vez que llega al lugar donde necesita, y una vez que ya obtuvo lo que necesitaba para ese momento, es desaparecer. ¿En qué sentido? En el sentido de no generar dependencia. Uno no necesita gente que dependa espiritualmente de uno, gente que me necesite. Y eso es una tentación muy grande del liderazgo. A veces se siente bien que haya gente que nos necesite, pero nosotros no buscamos gente que dependa de nosotros. Espiritualmente hablando, lo que nosotros necesitamos es gente que salga del problema, que tenga éxito, que si está encerrada en su problema pueda salir y después pueda continuar con su camino. ¿Por qué? Porque todos estamos caminando el mismo camino. No hay gente superior o inferior, pero sí nos podemos ayudar en este camino. Entonces, hablamos de el truco de magia, hablamos de poder saber desaparecer a tiempo, en el sentido de ayudar a la gente a madurar, pero que después esa persona pueda seguir. Y eso hizo Jesús. Se encontró con 2 de sus discípulos que tenían un problema, que estaban angustiados, que tal vez estaban pasando el peor día de su vida, y los acompañó en el camino. Y es muy interesante, podemos aprender muchísimo porque fue a su paso,
fue al ritmo de ellos. Y ellos iban lento, pero Jesús caminó con ellos. Hasta que ellos entendieron y sus ojos fueron abiertos y dijeron, ya entendí lo que me estaba tratando de enseñar. Cuando ya lo entendieron, pudieron seguir su camino. Entonces, ese era Jesús y los dos en el camino a Emaús. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender acerca del liderazgo es que es acerca de conexiones, es acerca de relaciones, no es acerca de un puesto, no es acerca de un título, no es acerca de qué autoridad puedo ejercer yo sobre otros, sino que la principal misión de cualquier tipo de liderazgo espiritual es ayudar a la gente a reconectar, ya sea a reconectar entre nosotros, a reconectar con Dios, porque lo que nosotros anhelamos es la madurez de todos. Un buen liderazgo cristiano no es un liderazgo que humilla, que desprecia, que, como decíamos, el jefe que trata de mantener al otro abajo de uno para que ese no crezca, sino que crezca, que crezcan todos. Por eso a mí me encanta el ejemplo de Juan el Bautista. Para mí el modelo de liderazgo cristiano es Juan el Bautista. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que él era una persona importante, podríamos decir, una persona que ejercía un ministerio que Jesús mismo lo destacó, era una persona muy importante. Y en el momento que apareció Jesús, dijo, es momento de que él crezca y que yo mengüe. ¿Qué desafío más grande? Porque todos podemos aceptar el desafío de Dios de crecer y siempre decimos, hay algo más y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero si la meta en nuestro liderazgo es, vos tenés que encontrar a esta persona, ayudarlo a crecer y después dejar que él te reemplace y vos hacerte un costado. ¿Y qué va a hacer de mí? Pero yo no soy importante entonces, Dios me está despreciando. No, él entendió cuál era su rol, cuál era su lugar. Y su lugar era ayudar a otro. Ayudar a Jesús que sea más grande que él. Y no le pareció mal, porque él entendía que había un propósito espiritual, que no era acerca de su ministerio, que todo lo que él hacía no se trataba acerca de su puesto, del título que él tenía, sino de la obra de Dios. Y lo que la obra de Dios requería en ese momento era que otro creciera. Por eso, cuando hablamos de liderazgo, hay un libro que es bastante interesante. Este sí no es un libro cristiano, que es de Ori Brafman y Rod Beckstrom, y se llama La estrella de mar y la araña. Y si nosotros las vemos, podríamos decir que son parecidas. Tienen algo en el centro y tienen patitas. La araña tiene algo en el centro y tiene patitas. Y este libro en realidad habla de tipos de liderazgo dentro de las empresas. Dice que hay muchas empresas que se organizan como una araña, donde lo importante está en el centro y uno tiene patas. Si uno le corta una pata a la araña puede seguir viviendo. Si uno le corta las 8 patas a la araña, no la va a pasar muy bien, pero puede seguir viviendo. Pero si uno le corta la cabeza a la araña, no importan todas las patitas que tenía, aunque tenga las 8 intactas, se muere. Y en este caso habla de la organización, pero a mí me gusta pensarlo en lo que es una iglesia. ¿Qué pasa acerca de una iglesia que cuando muere el pastor se cierra la iglesia? ¿Qué nos dice eso acerca de esa iglesia o de ese liderazgo? Tal vez estaba muy centralizado. Pero el libro lo compara con la estrella de mar. ¿Qué pasa si uno le corta una patita a una estrella de mar? Yo no sabía. ¿Qué es lo que pasa? Ahora hay 2 estrellas de mar. De esa patita va a crecer toda una estrella de mar. Y a la estrella de mar le va a crecer la patita que le falta. Porque todas sus partes son importantes. Si uno la corta a la mitad, uno va a tener 2 estrellas de mar.
Y hay muchas iglesias que tienen hasta este tipo de modelo de crecimiento. Cuando llega un tamaño, se parte a la mitad, se van a otra parte de la ciudad y hay 2 iglesias. Y cada vez que una de esas iglesias crece, hay una mosca. Esa se multiplica. Y qué interesante acerca de un ministerio dentro de una iglesia o de un tipo de liderazgo. Si nosotros somos líderes de un área y si nosotros faltamos, ¿el área se cierra? Eso significa que nuestro liderazgo estaba centralizado. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a otros. Pero ¿qué pasa si estos otros algún día me quitan mi puesto? Bueno, si es por capacidad, va a ser para beneficio. Yo voy a encontrar otro lugar donde ayudar a otros a crecer. Lo que nosotros tenemos que apuntar en el liderazgo de la iglesia es al crecimiento del reino y no es al crecimiento de nuestro ministerio. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, en realidad hablamos de un servicio que nosotros le hacemos a la iglesia. Estamos al servicio de Dios para cumplir lo que Él tenga pensado para la iglesia y cómo podemos nosotros ayudar a otros a cumplir con esa tarea. Por eso, lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras iglesias no es juntar poder, no es acumular poder, porque si yo tengo más poder, la gente me va a escuchar más y vamos a poder cumplir los objetivos. Se dice que hay 2 tipos de liderazgo, el que está centrado en las metas y el que está centrado en las personas. El que está centrado en las metas pone las metas por sobre las personas. Y no importa todas las personas que yo lastime, mientras yo cumpla el objetivo que me propuse, yo soy un buen líder. Porque nos propusimos hacer una campaña evangelística donde se salven 500 personas. Y yo puse a trabajar a toda la iglesia y uno no hizo lo que tenía, entonces ahí lo reté fuerte y lo dejé llorando, pero no importa. Y yo logré que toda la gente, medio quebrada, 5 se apartaron, pero no importa, porque esa campaña cumplió su objetivo. Y la campaña era más importante que toda la gente que obró. La gente es accesoria. ¿Por qué? Porque si perdí 5 no importa, yo gané 500 personas que van a ser mis futuras mano de obra para las próximas campañas. Y parece que hubiera una puerta giratoria en las iglesias o en nuestros ministerios de gente que llega y que se va. Pero no importa. Mientras lleguen más de los que se vayan, es un ministerio exitoso. Ese sería un ministerio basado en objetivos. Pero uno basado en personas es, miren, no cumplimos tal vez todo el objetivo, pero aprendimos mucho acerca de esto. Y tal vez trabajar con un equipo. No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de trabajar en un equipo que funcionaba. Un equipo en el que se sentían parte, en el que eran amigos, en el que sentían que podían contar con los otros. Eso tal vez a mí me da una idea más de algo cercano a lo que Dios tenía pensado. Entonces, lo importante no es juntar poder, que la gente quede encerrada en nuestro ministerio, sino que todos tengan libertad. Y que si alguno en mi ministerio, en mi liderazgo, después entiende que su lugar es ir a otra parte, qué bueno, que en el tiempo que caminó junto conmigo pudo descubrir eso, pudo acercarse más a Dios y entender qué era lo que Dios quería para su vida, porque se está cumpliendo el propósito del reino. Tal vez yo pierdo un obrero valioso y tal vez yo tenía una importante tarea que cumplir y ahora tengo menos gente. ¿Qué importa? Si a lo que Dios le importa no son las organizaciones, sino son las personas. ¿Y qué más le va a importar a Dios que una persona escuche su voz y lo obedezca más que yo cumpla con los objetivos que me propuse a principio de año? Yo creo que a Dios le importa más la gente. Entonces a mí me tendría que importar también más la gente. Así que no vamos a tomar mucho tiempo más. Era solamente una introducción. El martes que viene vamos a estar explorando algunos otros aspectos más acerca del liderazgo. Pero lo más importante, creo, para el día de hoy es tratar de proponernos esto.
si nosotros tenemos una posición de liderazgo, si en algún momento alcanzamos una, que podamos detenernos y pensar, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? Más allá de lo que quiera yo, de mis anhelos, de los objetivos de un pastor, ¿qué es lo que Dios pretende? ¿Cómo me entiende Dios a mí como líder? ¿Qué es lo que Dios busca de cada una de las personas que están en mi ministerio siendo lideradas por mí? Y que en base a esa pregunta se organicen todos nuestros objetivos y todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestro liderazgo cristiano. Eso es todo por hoy, vamos a orar y ya finalizamos. Querido Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de corregir errores, de pensar, de repensar, de aprender por tu palabra y también muchas veces por medio de tu palabra corregir nuestras acciones. Y en el día de hoy queremos pedirte que nos ayudes en nuestro rol de liderazgo. Y tal vez ahora no somos líderes, pero puede ser que tú tengas eso planeado para nosotros, que al momento que llegue podamos ser líderes como tú lo tienes pensado, que podamos edificar en nuestro liderazgo una iglesia como tú la pensaste, y que verdaderamente pueda ser de bendición, de sanidad, de ayuda para aquellos que nos rodean, y no que nuestro liderazgo sea un liderazgo que lastima o que aleja a la gente de ti, o que tiene objetivos que no son los que tú pensaste para la iglesia. Ayúdanos en todo momento, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Y con esto damos por concluida la clase de